En la clase de hoy, en este video, vamos a estar charlando sobre un concepto vital para pensar nuestro Estado y nuestra vida en sociedad, que es la idea de democracia. La idea de democracia viene, o lo vamos a estar trabajando con un texto de Robert Dahl. Robert Dahl, politólogo e investigador y docente de la Universidad de Yale en Estados Unidos, también fue uno de los grandes mentores de un referente intelectual y politólogo también de nuestro país, como fue Guillermo O'Donnell, que van a estar trabajando dentro de un par de clases. Bien, para pensar la democracia. Si googlean qué significa la palabra democracia, lo primero que les surja es la idea de demos y kratos. Demos y kratos significa básicamente el gobierno del pueblo. Pero demos y kratos son dos conceptos griegos. ¿Por qué? Bueno, porque la concepción de la democracia surge principalmente en Grecia, específicamente en un lugar que es una ciudad, una pequeña ciudad llamada Atenas. ¿Por qué surge esto? Bueno, pues luego, dice Robert Dahl, de distintos gobiernos tiránicos o de sujetos autoritarios, de personas autoritarias que gobernaban y obligaban al resto de los ciudadanos a obedecer, los ciudadanos atenienses decidieron generar un gobierno donde solamente se obedezcan a ellos mismos. Y por eso esta idea del autogobierno, del gobierno del pueblo. Fundamental. ¿Cómo sería esta idea del gobierno del pueblo? O cómo esta primera noción de democracia es lo que hoy llamamos una democracia directa. Una democracia directa implicaba que todos los ciudadanos atenienses se reunían en una asamblea y en esa asamblea proponían posibles modificaciones al régimen o a la vida en sociedad que estaban teniendo, y a la vez no solamente proponían, no solamente lo hablaban, no solamente lo expresaban, sino también luego votaban si estaban a favor o en contra de alguna de esas propuestas que había surgido por parte de alguno de los ciudadanos. Eso implica de por sí que no existía la idea de que tenemos hoy de diputados, por ejemplo, de senadores, de representantes, sino que la representación era propia. La única forma de que exista democracia era yendo uno a la asamblea. También nos explica Robert Dahl que los griegos tenían una concepción de cómo formarse como ciudadanos. Lo que plantean los griegos es que los humanos somos indefectiblemente seres sociales, y la única forma de consolidarnos como raza humana o como hombres va a ser en la vida en comunidad en la ciudad-estado. Por lo tanto, es indispensable que esa ciudad-estado donde convivimos, donde pasamos nuestros días, sea una buena ciudad-estado, sea una ciudad-estado que genere hombres virtuosos, hombres justos y hombres felices, en definitiva. ¿Qué es ser virtuoso? ¿Qué es ser justo? Bueno, de alguna forma ser virtuoso y ser justo es crear las normas e implementar las normas que aseguren una vida en comunidad, una vida pacífica, una vida que nos asegure la convivencia de la mejor forma posible. Eso implicaba que las polis debían seguir una serie de requisitos que les vamos a ir charlando, pero en particular un elemento central, y por qué cuando hablamos de democracia ateniense, es que la única forma de que todos los ciudadanos se reúnan en asamblea y que todos tengan posibilidad de voz y de voto implicaba que el régimen sea indefectiblemente pequeño. Sintetizando este argumento que hace Robert Dahl a partir de esa charla que tiene con su amigo ateniense, podríamos decir que, o dice el mismo autor, que el régimen democrático para que funcione, decían los griegos, debía satisfacer 6 grandes preceptos. El primero es un interés armónico. Se suponía que los ciudadanos tienen intereses similares entre sí y que por lo tanto cuando se reunían en asamblea buscaban lo mejor para toda la comunidad, buscaban tomar decisiones y medidas que beneficien a la comunidad en su conjunto y no los intereses individuales. Una segunda necesidad que tenía esta democracia griega era un alto grado de homogeneidad. ¿Qué significa un alto grado de homogeneidad? Bueno, que los ciudadanos sean parecidos entre sí. Piensen en esta noción de si los griegos buscaban o si los ciudadanos atenienses buscaban lo mejor para la comunidad, cuanto más diferentes sean, cuanto más diferencias haya, probablemente mayores conflictos también traigan consigo. Por lo tanto, lo mejor y lo indispensable era una gran similitud. Eso implicaba que, por ejemplo, no sean de diferentes clases sociales, o que no hablen distintos idiomas, o que, podríamos decir en un segundo, no sean de distintos géneros en general. Una tercera necesidad que tenía la democracia griega era que los ciudadanos sean pocos. ¿Por qué es que sean pocos? Bueno, un poco conectado con el punto anterior, cuando la ciudadanía es poca, es pequeña, lo que les permitía a los griegos era que sean más parecidos entre sí, que los vecinos de esa ciudad-estado, de esa polis, se conozcan mejor entre ellos. Pero a la vez, ser pocos también era una necesidad fáctica. ¿Cómo podríamos pensar una democracia directa donde todos los ciudadanos se reúnen en una asamblea, donde todos tienen voz y voto, si son muchísimas personas?
¿Qué pasaría si son, por ejemplo, como nuestro país hoy, 40 millones de personas reunidas en una asamblea? ¿Dónde los metemos? ¿En qué plaza entran? ¿Cómo organizamos los turnos para que hablen? Bueno, sería imposible, ¿no? Entonces, una tercera necesidad que nos planteaba esta democracia ateniense era que básicamente sean pocos los ciudadanos. Un cuarto elemento es que los ciudadanos debían estar en condiciones de reunirse en la asamblea. La idea de representación, de que haya otra persona expresándose por nosotros, era impensable. ¿Por qué? Porque se supone que todos los hombres que se volvían virtuosos, que buscaban su felicidad, solo lo podían hacer si lo hacían de forma directa. Era imposible delegar esa función, esa tarea para el bienestar de la comunidad ahí mismo. Incluso planteaban los griegos, y esta idea viene también o puede estar presente en Rousseau, uno de los teóricos contractualistas. Lo que planteaban los griegos es la única forma de entender o de saber exactamente qué opina toda la comunidad, de encontrar la voluntad general de esa polis, es que todos los ciudadanos estén reunidos en la asamblea. No porque cada uno exprese sus voluntades individuales, no por la suma de las partes, sino porque a partir de la reunión entre todos se va a encontrar la noción de la voluntad general, ese bienestar para toda la comunidad. Si uno no se reúne en la asamblea, es imposible que se logre efectivamente ese bienestar general para toda la comunidad. Una quinta necesidad a satisfacer es la necesidad de que todos los ciudadanos ocupen cargos públicos. Todos los ciudadanos deben estar en condiciones, tener el tiempo, tener la voluntad de ocupar cargos públicos. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado, que puedan reunirse en la asamblea, pero por otro lado, muy importante también que ocupen cargos ejecutivos. Cargos ejecutivos que serían, bueno, por ejemplo, lo que hoy llamaríamos el presidente de la nación. ¿Y cómo se elegían? Bueno, todos los años en Grecia iban rotando quienes ocupaban los cargos ejecutivos. El cargo, por ejemplo, de presidente, de ministros. ¿Por qué? Bueno, porque se partía de esta base, ¿no? Que si es el gobierno del pueblo, donde todos persiguen un interés común, donde no hay divisiones, donde hay un alto grado de homogeneidad, se supone que todos pueden ocupar un cargo ejecutivo y llevarlo adelante. Y cada un año se modifican, se rotan. De esta forma perpetúan esta búsqueda del bienestar de toda la comunidad. Un sexto elemento es la idea de una ciudad autónoma. Una idea de una ciudad autónoma significa que para que la polis o para que la democracia griega funcione, es necesario que la ciudad no dependa ni económica, ni militar, ni políticamente de otra ciudad o de otra nación. Sin embargo, la democracia griega no era tan linda como la pintaban. La democracia griega tenía una serie de limitaciones que alejan a esta noción tan plena de democracia directa y de una participación completa de todos los atenienses en la asamblea. En primer lugar, la primera limitación es que a la asamblea acceden solamente unos pocos. Para estar en la asamblea debatiendo, planteando distintas modificaciones que se pueden hacer al orden social para ocupar cargos ejecutivos, básicamente hay que tener plata, hay que tener tiempo y plata. Eso implicaba que sobre todo los estratos más bajos de la sociedad no podían acceder. Una segunda limitación era la idea de ciudadanía. La idea de ciudadanía era completamente reducida. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Básicamente los hombres que hayan nacido en Atenas o que tenían también un linaje de nacimientos en Atenas y además que tuviesen recursos. No entraban en la idea de ciudadanía ni los extranjeros. Cuando hablamos de extranjeros pensamos en personas que vivían por fuera de la comunidad cercana de la polis. No entraban las mujeres, no entraban los esclavos y por lo tanto tampoco entraban, como decíamos antes, los sectores que tuviesen menos dinero. Por lo tanto, la idea de democracia directa griega, por más que suena muy linda muchas veces, era una idea de democracia completamente limitada y reducida a un grupo muy pequeño. ¿Por qué? Porque justamente la ciudadanía estaba completamente limitada. Una tercera limitación que tenía la democracia griega es que si bien todos los ciudadanos podían reunirse en la asamblea, tener voz y voto, sabemos, como en toda comunidad, como en todo grupo social, que no todos hablaban y no todos votaban, sino más bien, como en toda comunidad social, había algunos referentes, algunos líderes que se imponían al resto y que tomaban decisiones por el resto. Esto es un tema de una lógica social, ¿no? Ya por más que todos tengamos voz y voto, y esto si bien es un aula virtual, pero podría ser un aula presencial, piensen en sus experiencias en el secundario, en el primario, todos sus compañeros hablaban, todos tomaban el mismo poder de decisión o había algunos más influyentes que otros. Bueno, en Grecia pasaba exactamente lo mismo. Una cuarta limitación que tenía la democracia ateniense era la noción de igualdad. La noción de igualdad estaba completamente restringida a un grupo pequeño. ¿Quiénes eran los iguales? Bueno, simplemente los ciudadanos de la ciudad-estado de Atenas. El resto de los griegos o el resto de los humanos no eran iguales a ellos, sino que es una idea de igualdad que está completamente restringida. Vamos a ver que en nuestras democracias el principio categórico de igualdad se expande no solamente a todos los ciudadanos de una nación,
sino también hay una idea en la democracia de la igualdad en cuanto a la condición humana. Una quinta limitación es que la democracia ateniense quedó indefectiblemente ligada a sistemas pequeños, a pequeñas ciudades-estados donde todos los ciudadanos podían reunirse en asamblea, donde había una ciudadanía que era exclusiva y de esa forma o reducida a solamente los hombres de unas clases sociales acomodadas con tiempo y dinero para poder reunirse y poder debatir las problemáticas de la sociedad, pero además con ciudades pequeñas donde los ciudadanos podían reunirse en asamblea. Pensemos en nuestras sociedades actuales, grandes, masivas, y estos principios básicos que trae la democracia ateniense sean imposibles de cumplir. A esta idea pura de democracia, este concepto macrodemocracia, no es el que tenemos en nuestros días, sino lo que tenemos, nos va a decir Robert Dahl, es una serie de modificaciones que se fueron introduciendo hasta llegar a la democracia que tenemos presente en nuestros estados-nación. Básicamente se le agregan 3 condimentos a esa primera receta que era la democracia. Se le agregan 3 grandes valores, 3 grandes conceptos. La idea de república, la idea de igualdad, o el principio categórico de igualdad, nos va a llamar Robert Dahl, y la idea de representación.